ME. Cada masita tiene su vector. El centro de masa o centroide en el sistema de partículas se define como el vector R, C, de acá. Ese es el centro de masa. Entonces, por definición, el centro de masa es la suma del producto de la masa por el vector posición entre la suma de la masa. Abreviado acá en el asterisco, que hacemos uno con mayúsculas, tiene mayúsculas en la suma de la masa. En sumatoria de MI alta RI. RI es el vector definición de la masa. Ahora la sumatoria del segundo hasta N. Entonces, eso era la definición de centro de masa. O sea, es una especie de promedio. Una especie de promedio. Sumo toda la masa por el vector de posición y lo divido entre la masa total. Y eso me va a dar un vector que es más o menos el centro del promedio del producto de masa por vector posición. Entonces, el centro de masa es un cuerpo de masa M que sirve para masas puntuales. Si tengo cuerpos velocitas, puedo hallar el centro de masa. Bueno, cada velocita tiene su masa concentrada en el centro. Pero si tengo un cuerpo cargado, un cuerpo compacto, necesito usar la densidad. El centro de masa es un cuerpo de masa L mayúscula, que necesitamos usar la función densidad de masa para fraccionar la masa en pequeñas diferenciales de masa, que a veces puedan ser consideradas masas puntuales. Entonces, la definición de densidad es más este volumen, la densidad es una función muy antigua, como decían los griegos, donde densidad obviamente es rojo, la primera densidad conocida, la densidad volumétrica. Densidad, masa, sobre volumen. Entonces, ahí esto fue conocido por los griegos, donde ellos calcularon la densidad del agua, la densidad del oro, la densidad del plomo, la densidad del hierro, la densidad del bronce, o sea, todo lo que conocían en esa época. Ojo que los griegos conocían el plomo. Los griegos sabían cuantiedad de plomo, sabían hacer tubería de plomo. Los griegos llevaban agua hasta sus domicilios en tubería de plomo. Donde había los griegos tenían en sus casas bañeras de fierro fundido y el agua iba a la bañera. También había piscinas públicas y también los griegos conocían el desagüe, ¿no? Se llamaba la salubridad, porque el agua y el desagüe conocían los griegos, ¿no? Y el desagüe iba por unos canales subterráneos. Claro que la historia ha demostrado que eso no fue inventado por los griegos, eso ya lo conocían los sumerios, varios siglos atrás. Se ha encontrado que un político sumerio que se llama Mohenjo Daro, se ha encontrado las conexiones de la salubridad, el agua y el desagüe. No era la invención de los griegos. Bueno, pero los griegos fueron la densidad. Claro, posiblemente la densidad es una función que relaciona una variable con el ente físico que contiene la variable. Cuando hay densidad volumétrica, hay densidad superficial y hay densidad lineal. Entonces, para una pincha, para un alambre, la densidad de masa es masa entre longitud. Esto se usa para ver, digamos, la vibración entre la cual hay una guitarra o la función de vibración. Se usa la densidad lineal. Lo que interesa es la densidad, que es más de este volumen, que ya lo habían calculado los griegos, pero en el siglo XX aparece el cálculo
y entonces la energía también puede calcular tomando un diferencial de masa entre un diferencial de volumen. Entonces, hay dos formas de calcular la densidad, tomando todo el cuerpo y todo el volumen, o tomando un diferencial de masa entre un diferencial de volumen. Entonces, la función de densidad es lo que va a servir para fraccionar la masa en diferenciales de volumen, ¿no? Porque si la densidad se puede calcular de dos formas, ¿no? Cuando tengo que la densidad es diferencial de masa entre diferencial de volumen, de acá puedo despejar el diferencial de masa, hacer rho por diferencial de volumen, ¿no? Pero esto generalmente ya es un dato. Eso es en la tabla, ¿no? La densidad del agua, la densidad del oro, del modo, de todos los materiales, está calculada la densidad en la tabla. Entonces uno puede calcular la masa total. La masa total sería la integral del diferencial de masa. Entonces, acá pongo el rho por diferencial de volumen. Entonces, cuando generalmente, para poner más simple, la densidad es constante, sale de la integral y tengo la integral del diferencial del volumen. Acá integrando voy a tener el volumen total, entonces la masa total es rho por volumen total. Se puede calcular entonces la masa total de un cuerpo conociendo, teniendo como dato la densidad. Entonces yo puedo tener la masa total integrando esto para allá de la masa total del cuerpo. Ya puedo decir, usando la densidad de masa, se fracciona la masa en mercado diferencial de masa, que puede ser considerada masa puntual. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer diferencial de masa que es lo diferencial de volumen. Entonces, de la definición, que es la definición de centro de masa. El centro de masa es uno sobre la masa total, también ahí sobre la masa total. Centro de masa. Entonces, cuando el cuerpo es puntual, la masa total es un factor. En realidad, hay que saber que la integral no es otra cosa que la integral del diferencial de volumen es aproximadamente igual a una sumatoria. Donde una integral es más o menos una sumatoria. Eso lo han visto ustedes en el curso de cálculo, ¿no? Para llegar a la integral hay que poner sumatoria. Sumatoria que pasa a la integral. Entonces, el cuerpo parte de la definición del centro de masa, y de esta definición se toma solamente el término de la guiada. La definición que caracteriza, tomamos solo el término debido a la guiada masa. Entonces, el sub I, estoy tomando solamente el término griego, 1 sobre n y acá en esto de la definición tomo el término guiado. Cuando tomo el formo entre el término guiado, tenemos que poner la sumatoria, solamente un término. Y entonces pongo acá sub I. Después está acá. Después está acá en la figura. Somos solamente el guiado. Profe, disculpe, profe.
integral. Esto es para masa puntual. Esto de acá es para acceleraciones. Tengo un sólido o un cuerpo de más de n, tengo que usar son las dos fórmulas para hallar el centro de masa. Entonces, pero la que he ahora, el centro de masa es un vector. Es un vector. Es un vector. Cada también es un vector, pues un vector positivo. Entonces, como es el vector, es un recomponente, ¿no? Componente X, Y, Z. Acá también X, Y, Z. Entonces, para integrar, vamos a tener tres integrales. La integral de X, Y, Z. Esta fórmula va a tener, digamos, cuatro integrales. Esta formulita que dice, para un
tres integrales, que va a haber una integral más, que va a ser la masa. La masa total es la integral del diferencial de masa. Cuatro integrales, lo tenemos que integrar primero la masa, que es que va a venir la masa mayúscula, y después tengo que hacer estas tres integrales. Vamos a tener un problemita. Tenemos que hacer siempre cuatro integrales. Como alambre, y para un alambre lo que tenemos que utilizar de masa, de masa, de L, de
contexto a este problema que dice. Allá en el centro de masa fluide de un alambre semicircular de radio R canal de masa lambda, la podemos decir lambda, masa entre de acuerdo a la figura de la altura. De acuerdo a la figura, el centro de masa debe estar en el equilibrio. Tengo una figura medio tiempo. El centro de masa va a estar en el aire. No se cae porque el centro de masa está por debajo del filo de la mesa. La parte que estuviera en el aire, entonces no se va a caer porque el centro de masa está por debajo de la mesa. Hay también subvertidos de botellas que están como en el aire. Todos se basan en el centro de masa. Vamos a ver este problema. Tenemos medio anillo en el centro de masa. Ahí el centro incluye una masa semicircular de radio R de masa lambda, dice, de acuerdo a la figura. Tenemos entonces medio anillo en el centro de masa. Centro de masa o centro de... Luego pasar mi tema de coordenadas, porque no se contiene. Coordenadas X, pongo el sistema de coordenadas, entonces ahora vamos a aplicar esta
las ecuaciones. Y entonces tendríamos Centro de masa o centroide. Centro de masa o centroide. Llamamos centroide.
lambda por RD. Como M de Z, pero la cosa que cambia la perpendicular, eso sería 0. Esto es 0. Entonces esto ya va a ser 0. La presión lo demás va a estar en el plano. Entonces tengo que ver estas dos integrales. Ahí es la primera. La primera sería lambda, el lambda por el resto de constante, este problema. Sale, entonces DL es RD. ¿De dónde voy a quedar? Como voy a usar el sistema de coordenadas, voy a quedar de 0 hasta acá. De 0 a 1. Que queda así. Entonces sale también R por el constante, lambda R, lambda aquí, de 0 a la sería de lambda de aquí, lambda de R. Esa es entonces la masa, esa es la primera integral. Hay que hacer estas dos integrales. Entonces, R sub M sub X. Sobre M. Entonces tenemos X. X es R coseno. Por lambda. Puede significar de L es R de pi. ¿De dónde? De 0 a pi. 0 a pi. Hacemos el integral. Entonces tenemos acá saco lambda R cuadrado. Trabajo. Y integro, el coseno de pi de pi. Integrando es el seno, el coseno es el seno de 0 a pi. Evaluamos esto, sería el n lo puedo desplazar. Y el lambda es el pi. Entonces, evaluamos acá seno de pi, otro seno de pi. El 0. Seno de pi es 0. Entonces, esto le va a ser 0 menos 0, esto es 0. 0. Todo esto es 0. Lo que parece X me da 0. Me parece que X es un demostrar que es un punto de eje Y. Hacemos la otra integral. Haremos la integral de R por N Y. Sería Y es R0. Lambda de 0 a pi. Sacamos los constantes.
coseno de phi, en grado de seno es el menos coseno. De seno a pi. Tenemos el cuadrado lambda sobre n es lambda r pi. Acá tenemos el signo menos. El coseno de pi, estamos acá. El coseno de pi es menos 1. Menos coseno de 0 que es 1. Con menos 1 sería menos 2. Con este menos, todo esto va a ser 2. Me queda acá, R solo me queda acá. Lambda también va a poner acá. Me queda entonces R sobre pi por 2. Así es. Sobre pi. Vean, entonces podemos el medio anillo, entonces tenemos hay que dividir 2 entre pi veces r. ¿Cuánto es 2 entre pi? 2 es el 3.14. 2 es el 2 es el 3.14. ¿Cuánto es eso? Debe ser 0, 0,6, 0,7. Entonces eso es una, acá esto debe ser igual 0, ¿cuánto sale? 03, 03, 033, 033, no. Sí, 4. Entonces, acá se da 2 más o menos acá. En el aire, el problema está relacionado porque no hay avance. Ese tema puede estar en el espacio, como igualmente no hay que hacer el acuerdo. Claro. Que tiene un ejemplo medio largo. Ahora, le puedo pedir que me haga solamente un cuarto de alambre, igual, pero lo integra de 0 a pi medio. Y va a dar acá. El punto de guardar también en el aire. ¿Está bien? Entonces, el centro de masa es fácil de calcularlo usando la rosa. Ahora, si quiere hallar el centro de masa de una superficie, ¿no? Hallar el centro de masa de una región semicircular, acá digo que es ubicada en el 1 cuadrado. Vamos a ver el problema. Solamente nuestro anillo es no la mitad. Entre el medio anillo y el radio R. Y la densidad longitudinal constante lambda. Este lambda también puedo llamarle mu. Como se muestra en la figura, entre el medio anillo. Entonces, para trabajar, ¿qué hago? Que pongo el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas. Una vez que ubico el sistema de coordenadas, ya puedo proyectar un diferencialcito de masa. Cualquier pedacito del alambre es como hacer un diferencial de masa. Un pedacito. A este pedacito le hago el salto del origen a este punto y le pongo entonces el ángulo phi para poder trabajar. Entonces este diferencial de masa, ahora se lo proyecto
del eje X sería R coseno de pi. Proyectado al eje Y sería R seno de pi. Estoy proyectando nomás. Claro, ese pedacito de diferencial de masa va a haber un diferencial de ángulo para tener el diferencial de arco. El diferencial de arco es R de pi. ¿Por qué? Porque la masa, la densidad de masa es diferencial de masa entre diferencial de longitud. Este diferencial de longitud lo estoy obteniendo acá así. Como es un arquito, el primer ángulo, el arco digamos de ese, el diferencial de ese, o el diferencial de ese, es R de pi. Esto ya lo estoy poniendo en función del ángulo para poder integrar. Pero ponemos en función del ángulo pi. Y entonces el diferencial de longitud va a ser R de pi. Es el diferencial de arco que estamos integrando, nosotros no integrar para la masa total. La masa total es el diferencial de masa. El diferencial de masa lo obtengo de la densidad, ¿no? El lambda por diferencial de L. Lambda por diferencial de lambda constante sale íntegro de 0 a pi el R de pi. Para hacer pi no hay función, que es pi nomás, de 0 a pi es pi. Entonces tengo la masa total, el lambda por R por pi. Y la masa total es la primera integral, ¿no? Integral que está en. Ahora, muchos autores ponen siempre esto, la integral la ponen hacia abajo. Hacen esto, entonces, esta primera fórmula dice L es un Cm. Hacen así. La primera integral acá es X lambda. De acá abajo es lambda. Así lo ponen, ¿no? Porque las dos integrales, ¿no? En todas, ¿no? En X y acá, ¿no? Eso no se le ponga acá la dos integrada. Pero hay que trabajar el equilibrio. ¿Está bien? Ahí está entonces. Muchos gobiernos ponen así. Pero es la misma cosa. Esa está integrada, ¿no? Claro que cuando se pone así, se puede ver de que el lambda es constante en ambos y se va a eliminar. El lambda se elimina acá y acá. Entonces la primera integral es X diferencial de L y la de abajo es diferencial de L. ¿Por qué? Porque el único libro es el centro de masa también se llama centroide, porque no depende de la densidad. Al final, solo para trabajar pongo que la densidad, pero al final se va a ir, se va arriba y se va abajo, porque no depende de la densidad arriba. Por eso se llama, matemáticamente se llama centroide también. En los libros de cálculo siempre dice hallar el centroide. Entonces ahora tenemos la densidad y tenemos las tres fórmulas para el centro de masa. Esto ya lo calculamos y sería para la componente del centro de masa en el eje X. X lambda por diferencial de L. La componente del centro de masa en el eje Y es Y por lambda por diferencial de L. La componente Z sería Z por lambda por diferencial de L. Pero en el lambda está en el plano XY nomás, ¿no? Para Z va a ser 0. Para Z es 0, entonces esta componente es 0. La componente es 0. Hacemos las dos componentes. Acá está la primera componente en X. Es X acá, ¿no? X lambda por diferencial de L. Pero X es diferencial de masa. Ahora se lo proyecto a X. Eso va a ser R coseno de lambda. Y la proyección del diferencial de masa de X en Y va a ser R seno de alfa. Entonces X, esto es, acá es X.
debe coseno de pi. Y acá hago este alzado de constante y tengo una integral del coseno, que es de cero. Eso es la pi, que es de cero. De acuerdo que el componente el centro de masa para el componente x va a ser cero. Para estar en un punto de y. Hacemos la siguiente. El y lambda por expresión de L. Pero y que está acá, es el seno. El seno de lambda, no, el seno de pi, por lambda por L por L. Saco lo que es constante y tengo que integral el seno de pi. Eso es el menos por cero. El menos que estoy sacando más adelante, estoy sacando. Y evalúo coseno de pi, que es menos 1, menos coseno de 0, es 1. Entonces menos me da, esto de acá me daría menos 2. Con este menos de acá va a ser 2. Total es 2. O sea, sale toda la integral, vale 2. El día de acá se va, me queda aquí arriba. El lambda también se va arriba y abajo, me queda aquí abajo. Entonces me queda 2 sobre pi por eso. Y 2 sobre pi vale 0,63. Falta el 0,63 del valor de esto es la sistema. Acá también, que es el primer círculo. Entonces esto es 0,62 de 0,63 de el valor total que sería R. ¿Por qué no le dicen que es ¿Por qué no le dicen que es porque es el medio anillo acá. El medio anillo. El anillo en el lado de todo el anillo sería 2pi. De acá a acá hay pi. De acá a acá hay pi menos. Entonces, tengo que ver desde acá hasta acá. Por eso es de 0 a pi. Por eso le digo, si yo le pidiera solamente un cuarto de anillo, sería acá pi medio. Semicircular, medio disco, ubicado entre el segundo y el tercer cuadrante del plano izquierdo. Pero ahora no le estoy poniendo que viene evidenciar, no le estoy poniendo, porque como en realidad la evidencia se va, pues matemáticamente se llama centroide. Ya, entonces, vamos a empezar ahora. Pero, como hoy es una entonces
observar obligadamente la función densidad. Entonces voy a introducir la función densidad. Entonces introducimos la función densidad superficial sigma. Entonces sigma va a ser masa entre superficie. O sería el diferencial de masa entre el diferencial de área. Entonces, como esto es un disco, ¿cómo sería mi diferencial? En todas las operaciones de integración, los diferenciales siempre trabajan en el primer cuadrante o primer octante. Entonces acá tenemos siempre el ángulo phi. Acá tenemos un phi. Entonces acá eso va a ser un diferencial de masa. Este es un diferencial de masa y entonces para la parte radial esto sería un diferencial de R. Y en esta parte de acá esto sería un R de phi. Entonces el diferencial de área va a ser el producto de estos dos. Entonces el diferencial de área es R de phi por dr. R de R por D. Ese es mi diferencial de área. Entonces el diferencial de masa de la sigma por diferencial de área. Entonces esto va a ser sigma por R de R por D. Eso es mi diferencial de masa. Entonces, ya tenemos nuestro diferencial de masa. Entonces tenemos acá hasta acá.
medio no hay nada. Tenemos de pi medio, que nos está de pi medio a 3 pi medio. Desde acá, el pi medio, hasta acá, que es 3 pi medio. Desde para pi y para teta, iría de 0 a r medio. Creo que va a tener que traer pero esto vale esto. Esta integral aquí sería acá sale el sigma, el constante r para r va a ser r cuadrado sobre 2 de r mayúscula y para pi es pi solo de pi medio a 3 pi medio. Acá me sale entonces sigma r cuadrado sobre 2 por 3 pi medio menos pi medio que es pi. Y ahí tenemos la masa total. Mira, hay que hacer estas dos integrales. Entonces, hacemos la primera. Entonces ahora esto de acá es un diferencial de masa. Este pedacito diferencial de masa, donde esto nos proyectamos al x. Esto de acá sería entonces este punto va a ser para un r medio. Acá esto va a ser R coseno de y. Esto también lo conectamos al de y. Entonces, esto va a ser R. Entonces, para x es R coseno de y. Cuatro integrales. De área. Va de pi medio a 3 pi medio y de 0 a 1. Tenemos que integrar. Podemos hacer primero en R, dejamos de pi medio, y ahora le queda R, tenía que R cuadrado, entonces R cubo sobre 0 a R, y me queda todavía el problema de pi, le bajamos R, que sería sigma sobre m
sobre 3 y medio es menos 1. Menos 0 y medio pues 1. O sea, es menos 2. 1 menos 2, entonces va a ser menos 2 sigma R cubo sobre 3. M era esto. Con eso va a ser ya. Producto de medio y producto de extremo. La verdad es que acá arriba va a darme 4. 4, este sigma se va con este sigma. Arriba está abajo. R, aquí el cuadrado está arriba, me queda arriba 0. Y abajo me queda 1. Ahí abajo me queda un 3. Entonces es 4 R ahora hacemos la otra que es CN medio y de 0 a L medio. Hacemos la integral. Integramos primero en L. Dejo el fin. R cuadrado. El cubo por 3 de 0 a M o haciendo el pi tenemos construir
Sí. Menos en el pie medio, en el cero, Cero. no en el cero. Entonces, Medio. En Y dice. el cero. Y entonces el centro de masa va a estar todo en el eje. Eje Y. Eje Y. En el eje, a esta distancia, ¿no? 4 tercios, no, 4 sobre 3 pi. Ahí es negativo, ¿no? Es negativo. Ahora voy a sacar por acá. Negativo. Hay que calcular la cantidad. Cada que se quita para otro lado. Ya mismo. Calculan esto y entonces el centro de masa va a botar, como es negativo, porque es negativo, va a estar por acá. Ahí va a estar el centro de masa. ¿Cuántas veces?
pero si tenemos una esfera, la esfera es un cuerpo que tiene simetría. Si tomo la esfera más, no tiene simetría con respecto al eje. Entonces, la esfera es una figura geométrica que tiene simetría y simetría por suelo. Cuando es una figura de rotación, rotando en el orden de Z, tenemos que ver la esfera. Un sólido. Creo que la esfera se puede obtener por rotación alrededor del eje Z, ¿no? Entonces es un sólido de rotación. El eje Z sería tu eje de rotación. Van a haber un montón de figuras de rotación, como el cilindro, el cono y cualquiera que gira alrededor de, puede ser un paraboloide que gira alrededor de un eje. Puede ser el cono, ¿no? Puede ser un paraboloide. Todo ello gira alrededor de un eje. Pero son figuras de rotación. Entonces, podemos aplicar a todas las figuras de rotación, se le puede aplicar el teorema de Papo. Por el teorema de Papo puedo obtener el volumen de esta figura. Sobre todo obtener un diferencial de área. Y con el diferencial de área, a ver, el más simple es el cilindro. Un cilindro, todo esto queda alrededor de su eje. Entonces, el cilindro, por ejemplo, vamos a tener acá esto sería el exponencial de Z. Y entonces acá tengo un disco. Entonces acá hay un disco. Un disco que puede ser un disco de área, tiene radio verde. El disco va a ser, el área del disco va a ser como tengo el área del disco, que es pi de cuadrado, uniforme, girando, que es una figura de rotación. Entonces, puedo obtener, si tomo en el eje del disco, que sería el eje Z, o H, puedo obtener un diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser
L, de 0 a L, donde el volumen es pi L cuadrado Z de 0 a L, o sea que pi L cuadrado L. Ese es el volumen del cilindro usando paso. El teorema de paso es un teorema que se usa para la figura de rotación. Entonces se obtiene un diferencial de volumen en base a una área conocida. Entonces se puede, para hacer esta figura, lo que pasa es que cada figura de rotación va a tener un diferencial de volumen diferente. Porque para cada figura de rotación hay un artificio. Ese es el problema con Pablo, ¿no? Uno la tiene que planificar y saber más o menos cómo es el artificio para cada uno. Pero en algunos se usa Pitágoras y en otros se usa semejanza de triángulos, en la mayoría. Ya, esos son los dos básicos, hay otros más. Pero esa es la forma de usar Pablo. A ver, toca pausa. El ratón. Entonces, usando Bapus, vamos a calcular el centro de masa de un hemisferio, que es medio de la esfera con el parte 2, uno es el hemisferio norte y otro el hemisferio sur. La esfera también, el hemisferio norte y el hemisferio sur, suponiendo que es una esfera. La Tierra no es una esfera. La Tierra tiene la forma de una esfera. El hemisferio norte no es acertado, porque no hay deshielo nomás, agua, y en el hemisferio sur sí hay una cordillera de la región de tierra, entonces tiene la forma de pena. Pero se supone que es claramente una esfera. Pero en nuestro caso queremos ver el centro de masa de un hemisferio. Llamamos el hemisferio norte, entonces acá tengo que buscarme un diferencial de área de un disco. Entonces puedo tomar acá un plano para ver los planos XY. Entonces acá, por ese plano voy a hacer pasar un anillo, o un disco. Entonces, un disco de espesor diferencial de Z. Pero tiene más. Eso no, como el diferencial es lo suficientemente pequeño, podemos decir que es recto. No hay problema. Tenemos entonces un disco. Acá hay un disco. Un disco. Este es un disco de área igual a pi L cuadrado. Entonces esto sería L minúsculo. Entonces, pi L cuadrado. Entonces, con esta área puedo obtener un diferencial de volumen, ¿no? Porque el espesor, ahora en el eje Z, va a ser de Z. Entonces, con eso tenemos un diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser pi L cuadrado por de Z. Pero vamos a ver.
Ese es entonces mi diferencial de volumen. Pero este disco ahora no va a ser uniforme en este caso. El disco va a ser acá grande y se va achicando y en un momento va a ser el radio va a ser cero, va a ir variando. Entonces R está variando. Entonces ahora a la hora de usar mi fórmula de centro de masa, voy a tener como esta fórmula, ¿no? Pero por otro lado, cuando usamos estas figuras de rotación, giran alrededor del eje Z, ¿no? Están girando, entonces todo tiene simetría respecto del eje Z, ¿no? Podría simetría respecto del eje Z, el centro de masa va a estar en un punto del eje Z obligado, porque todos giran alrededor del eje Z. Entonces, por simetría, el centro de masa va a estar en un punto del eje Z. Eso es importante en este caso. Entonces, por simetría, en todos los folios de expresión, obligadamente esa masa va a tener un punto del eje Z, no puede estar salido para él. Oye, está girando, tiene que estar por simetría obligada, poniendo que la densidad es uniforme, que es para lo que trabajamos. Tiene que tener un punto del eje Z. Entonces ya no tendría que hacer centro de masa a la X ni para Y, solo tendría que trabajar con este de acá. Entonces, el centro de masa, el eje Z. Entonces, vamos a tener solamente este de acá. Entonces, Z, CM. Abajo tenemos la masa, que es la integral de masa, y arriba tenemos el Z por de masa. Entonces, tenemos que siempre suponemos esto, ¿no? Suponemos que existe una densidad. Lo tengo que suponer para trabajar que existe una densidad. Si no me digan, lo tengo que poner siempre. Entonces, de acá, y esto también es la diferencial de n entre el diferencial de b. Entonces, el diferencial de masa esto viene acá. Z, la diferencial de masa, es rho por volumen, rho por volumen. No puedo diferenciar de volumen y ya tengo que poner integral físico. Entonces, claro, yo ya supuse esto, pero ahora que hago mi fórmula, como son constantes, estos no se van. Así que se van. Me queda estas dos integrales. Integral de la masa total y la que va.
y la otra integral. Entonces hay que ver ahora, hay el día de integral del hoy. Pero cuando trabajo con campus, la integral triple se convierte solamente en una integral. Ahí está acá, con campus, esto va a ser voy a integrar desde 0 hasta R, ¿no? Entonces, bueno, explícame, se puede ir. Hay que ver que los integrales que son muy parecidas, ¿no? Pero claro, ahora hay un problema. Tengo la variable que voy a integrar en Z, que va desde 0 hasta R. El radio de la esfera es mayúscula también, ¿no? Acá esto es R. Le voy a integrar de 0 a R, de Z. Claro, acá está la variable Z, pero acá la variable R me está molestando porque ese R va a ir variando, ¿no? Como es variable, no lo puedo sacar. Todo lo que es constante se saca de la integral, ¿no? Como ese R está variando, entonces lo que tengo que hacer como el plazo. Entonces en esa figura, el R pues acá está bien. Pero esto de acá sigue siendo de mayúscula, que es el radio de esfera. Entonces esta cantidad de acá es Z. Entonces la cualquiera que va a variar desde 0 hasta 0. Esto de acá es Z. Y entonces, ¿qué cosa tenemos ahí? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Porque esto en ese triángulo se va a cumplir mitad. En ese triángulo rectángulo, el artificio que se usa es el teorema de Pitágoras. Entonces, en el triángulo rectángulo, ahora tenemos Z cuadrado más B cuadrado, y acá saco el cuadrado. Entonces, el cuadrado es en mayúscula menos Z. Entonces hay que hacer esas dos integrales. Entonces esa era una integral. Tenemos de 0 a L más Z. El cuadrado sería entonces L cuadrado por diferencial de Z. La idea son dos integrales. Tenemos acá integral de
vencida es de 0 a R, R cuadrado, diferencial de Z, y sigue R cuadrado. Esto es integral de 0 a R, R cuadrado menos Z cuadrado o diferencial de Z. Gracias integral y acá R cuadrado Z menos Z cubo sobre 3 de 0 a R. Lo damos acá, R cubo menos R cubo sobre 3. Entonces, 2 tercios. 2 tercios. Entonces, el centro de masa hace esto es eso. El centro de masa Z. El cuarto sobre 2 tercios, se va acá, en de arriba, y el de abajo, el de 8, el de arriba, el octavo de este es el centro de masa, entonces de ¿cuánto es? 10. Entonces, podemos calcular el centro de masa de todas estas cada una tiene su artificio. En esta hay que poner la variable de posición de y tal. En estas otras hay que usar semejanza de triángulo. Estos son por semejanza de triángulo. Acá hay, sobre todo este no me acuerdo bien. Por semejanza. Vamos a integrar estricto, pero todavía no hay que integrar estricto. Oye, Mauricio. Conocer el país que ejerce. Todo lo que hemos visto era para matar productores. Era lo que construyó mucho de masa, era para ver pero para el momento del cuerpo listo, vamos a ver cómo va sobre el momento del cuerpo listo. El cuerpo listo es un sistema de partículas en el que la distancia entre dos partículas por espiral no cambia a pesar de la fuerza que actúe sobre el sistema. Entonces uno puede aplicar una fuerza, pero no se va a deformar. Los cuerpos se deforman con los cuerpos plásticos. Una fuerza se deforma. Por político no va a deformar. Entonces, ha habido movimientos en el cuerpo líquido.
rotación que con todos los puntos del cuerpo se quedan en línea paralela. Se hacen dos tipos de movimientos en el cuerpo líquido, rotación y traslación. Pero, en general, el movimiento del cuerpo líquido es una mezcla de la rotación y la traslación. Entonces, el movimiento del cuerpo líquido siempre habrá posibilidad de la rotación. Eso tiene que estar claro. Claro que hay dos tipos de movimientos, estamos viendo. Traslación, que es en línea recta, y rotación. Pero la traslación es el caso particular. Todos los cuerpos nunca mueven en línea recta. Siempre ahora que se mueve va a haber un poco de rotación. Entonces, el caso amplio es, o general, es la rotación. Siempre va a haber rotación. El caso particular es el recto. Como siempre, a la de rotación, entonces en el movimiento del cuerpo líquido tiene que desarrollarse todo la rotación. Entonces, aparece el concepto de momento de inercia. El momento de inercia es la partícula con respecto a un eje AB se define como la masa por R cuadrado, donde R es la distancia de la masa n al eje AB. Tenemos acá un eje, tenemos todas las masitas que están girando alrededor de ese eje. El momento de inercia que un sistema de este particular va a ser la sumatoria de la suma de esa n, esa i se llama sum, la agrega n, desde 1 hasta n mayor. n es un sum por r es un sum al cuadrado. El momento de inercia es masa por la distancia eléctrica al cuadrado. Podemos tener muchas masas, 1, 2 hasta n, y el proporción de cada una de estas va a ser que de 1, de 2, y todas estas son las distancias de la masa al eje de giro. La distancia, porque el de 1, de 2, de 3 son la distancia de la masa al eje de giro, que en este caso a e. Entonces, siempre en un cuerpo líquido de estado lleno va a haber rotación. Y entonces, por eso es que aparece el momento de inercia. En un cuerpo de masa continua, investigando la función de densidad que es masa sobre volumen, y además sobre volumen, pasamos de la sumatoria a la integral. En la integral, el momento de inercia es la integral de R cuadrado por la integral de masa. Ese es el momento de inercia. Entonces, en el momento de inercia aparece el concepto de radio de giro, gamma I. El radio de giro, para los temas en partículas, el radio de giro al cuadrado, el momento de inercia es masa total. El radio de giro tiene la misma forma que el centro de masa. El radio de giro al cuadrado es una especie de centro de masa cuando está moviéndose sumatoria para integrar el radio de giro al cuadrado es la integral del cuadrado de dimensión de n sobre dimensión de masa. En general, es una forma muy parecida al centro de masa. Ahí abajo está el diferencial de masa y arriba está R0 al cuadrado. R es el radio de giro de un cuerpo sólido. El radio de giro al cuadrado tiene la misma forma que el centro de masa. La forma. En el momento de inercia hay dos problemas. El problema de los ejes paralelos y el problema de los ejes perpendiculares. El problema de los ejes paralelos se llama el problema de Steiner. Que dice que sea I, en el momento de inercia, por ejemplo, AB, y sea CN, en el momento de inercia, que pasa por el centro de masa, que es paralelo a AB. Entonces se cumple que el momento de inercia es el momento de inercia respecto al centro de masa más masa por d al cuadrado. Y ese al cuadrado es muy bien, porque la distancia dos veces paralelos. Y esa es la masa total. Entonces, cuando tenemos un cuerpo, tenemos que ver el momento de inercia respecto de cualquier punto. Si tenemos como
Muy bien, profesor, para que todos sepan, quieren que les explique bien porque no han entendido cómo va a ser la fórmula de las notas. La última norma que apareció hace un año, el tema de la plataforma de notas ha dividido todo en 4 unidades. Entonces, ya hemos sacado la primera unidad, el parcial de la segunda unidad, luego va a haber otra tercera unidad y al final de la cuarta unidad. Entonces, de la primera unidad ya cargué una nota. En la segunda unidad voy a cargar el promedio de todos los laboratorios hechos hasta ahora, y de la laboratorio, que el promedio también ya me dio promediado. Entonces, voy a subir esa nota promediada, que sería una nota de laboratorio. Igual en la segunda parte del curso, también los 2 de laboratorios que me manden ya promediado serían una nota de laboratorio de la segunda parte. Entonces, van a ver, en la primera parte del curso ha habido 2 notas de práctica y una de laboratorio. Y en la segunda parte también igual, 2 notas de las pruebas escritas más una nota de laboratorio. Son 6 notas. En las 6 notas entre 6. Porque no haya. Somos los 6 entre 6. Recontra simple para que no haya problema. Claro. ¿Entendieron? Está la fórmula. ¿Entendieron? Está la fórmula. Más fácil, no hay problema. Listo, profesor. 2 notas de teoría, una nota de laboratorio. 2 notas de teoría, una nota de laboratorio. ¿Alguna pregunta o todo claro? ¿Entendieron o todo claro? ¿El profesor de laboratorio? Siempre tengo que llamar la asistencia, porque para hacer la acta tengo que imprimir primero el estado de asistencia. Si no imprimo el estado de asistencia, no me permiten imprimir la acta. Ahora, no sé si la autoridad va a hacer algo con la asistencia, por eso no sé, pero tengo que imprimir la asistencia.